Hola compañeros, ahora vamos a hacer un video de ayudantía de tejido conectivo pero de las células, y mañana voy a hacer el de eh, de la matriz extracelular. Entonces partimos. Primero que nada hay que ver de dónde es el origen del tejido conectivo. Principalmente deriva de la tercera capa germinativa embrionaria, dando así tejidos como el músculo cardíaco, el músculo esquelético, células del tubo renal, células sanguíneas y células de músculo liso, por ejemplo en el intestino. Como también da células del hueso y células de cartílago. Hay que también recordar que ciertas partes del mesénquima de la cabeza y el cuello derivan de la cresta neural, es decir, del ectodermo, a diferencia de los otros tejidos que derivan del mesodermo. Bueno, el tejido conectivo está compuesto de células, como vamos a hablar ahora, y matriz celular, y esta se compone de una sustancia base y fibras. Acá podemos ver una imagen en donde se encuentran células, por ejemplo, adiposas, mastocitos, macrófagos, fibras elásticas, fibras de colágeno, como está compuesto el tejido conectivo. Bueno, las células del tejido conectivo se constituyen o se pueden clasificar en células fijas y células móviles. Las células fijas, están compuestas por el fibroblasto, el macrófago, la célula cebada y célula adiposa. Y también hay que agregar un quinto, que es el pericito, pero este se va a ver cuando pasen en la materia de vasos sanguíneos, ya que estas son células que tienen que están alrededor del endotelio o de los capilares y tienen una función contráctil. Ahora, las células móviles, estas son principalmente todas las células las células sanguíneas, principalmente los leucocitos. Por ejemplo, acá están los eosinófilos. Acá hay un eosinófilo, aparenta tener dos núcleos, pero es un núcleo. El basófilo, ahí hay un basófilo, por si se llama basófilo porque tiene un citoplasma que se tiñe basófilo. Neutrófilos, acá este aparenta tener entre 3 a 5 núcleos, como vemos aquí. Los linfocitos, que tienen un núcleo bien grande con respecto a su citoplasma, y los monocitos, que son los precursores de los macrófagos. También hay que llegar a una sexta célula, la célula plasmática, que estas son células que están bien diseminadas alrededor del tejido conectivo, pero se encuentran principalmente en sitios donde hay inflamación crónica o donde aparecen sustancias extrañas o microorganismos. Por ejemplo, acá podemos ver esta fotografía que está en el tejido conectivo tejido conectivo laxo de la lámina propia del intestino delgado. Bueno, estas son células, como podemos ver acá, son células grandes igual, con núcleo excéntrico, esférico, y con un núcleo bien extraño, así como con rayos. Se le dice que tiene como en forma de carreta. Estas células también son responsables de producir y secretar anticuerpos, que son empleados por el sistema inmunitario para identificar y neutralizar ciertos tipos de microorganismos patógenos, como son bacterias, virus o parásitos. Luego tenemos acá dentro de las células fijas los fibroblastos, una de las células más importantes del tejido conectivo por su función de sintetizar diversos tipos de fibras y formar especialmente la matriz extracelular.
Como podemos ver acá, estas son células fusiformes y alargadas. Su citoplasma es de tinción pálida y a veces son difíciles de distinguir porque su tinción es muy parecida a la del colágeno y las fibras. Y por lo general se pueden reconocer porque tienen un núcleo ovoide. Bueno, acá podemos ver un tejido conectivo incluido en parafina teñida con hematoxilina eosina, la que se ve en los núcleos de los fibroblastos F. Ahí. Y acá en B, durante el proceso de reparación de una herida de los fibroblastos activados. ¿Por qué dice esto esta imagen? Porque por lo general los fibroblastos no sufren división celular, pero cuando hay procesos de reparación como en cicatrizaciones, los fibroblastos pueden sufrir división celular. Los macrófagos. Los macrófagos tienen una forma irregular, como vemos acá. Cambian de forma porque al querer fagocitar alguna sustancia extraña o un microorganismo extraño, expanden su membrana junto con el citoplasma para poder atrapar a estos cuerpos extraños. Tiene un citoplasma basófilo y su núcleo es excéntrico o en forma de riñón. Se fijan acá, está como hundido el núcleo. Y tiene organismos bien desarrollados como son el retículo endoplasmático, Golgi, ribosomas, porque su misión es sintetizar harta cantidad de proteínas. Luego tenemos el adipocito, el mastocito. El mastocito es una célula que deriva de la médula ósea, al igual que el adipocito. En cambio, el fibroblasto el fibroblasto deriva de las células mesenquimáticas. Este tiene una forma ovoide, tiene un núcleo esférico y central, y tiene gránulos en el citoplasma. ¿Por qué? Porque estos gránulos guardan histamina y heparina. Son gránulos que ya están que tienen sintetizada la histamina y heparina por en caso de que haya algún proceso inflamatorio, ya que estos tienen propiedades vasodilatadoras y aumentan también la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Ahora sí el adipocito. El adipocito también deriva de células mesenquimáticas. Y estos, como todos sabemos, almacenan lípidos, triglicéridos, y se pueden clasificar en uniculares y multiculares. Nosotros en general tenemos más uniculares. Hay ciertos animales de invierno que tienen más multiculares porque este tiene una función de generar calor. Acá está, por ejemplo. Estas células multiculares, en comparación con las uniculares, son más pequeñas. Tienen una forma poligonal. Su núcleo no se comprime como las otras uniculares por la gran cantidad de lípidos que tienen. Tienen muchas mitocondrias por el hecho de que quieren de crear calor. Pero son bien particulares estas células porque el ATP no lo utilizan como energía, sino que hay otro tipo de proceso que no recuerdo cómo es, pero que es generar calor. Bueno, tienen poca ribosoma, se presenta en recién nacidos, principalmente en áreas de cuello y área interescapular, y a medida que uno va envejeciendo va disminuyendo, porque han habido ciertos estudios o por ciertas enfermedades que nosotros seguimos manteniendo
cierta cantidad de células de tejido adiposo multicular, o también se le llama grasa parda, pero se va perdiendo, y esto principalmente se encuentra en otros tipos de animales de invierno o de que viven en zonas heladas, podríamos decir. Se me olvidó explicar acá esta rata. Acá está el mouse. Como dice, rata genéticamente obesa que bien parece 2 en 1. Comen igual que las otras normales, pero carecen de grasa parda y no se pueden acomodar al frío. ¿Qué es lo que pasa con esta rata? Esta rata tiene menos grasa parda y por eso como que eh, y tiene más del tejido unicular. Acá hay una correlación clínica en donde me pareció interesante ponerla, porque acá muestra que, por ejemplo, sobre la obesidad, como, acá dice, la obesidad incrementa el peligro para muchos problemas de salud, por ejemplo la diabetes, mellitus, no dependiente de insulina, o sea tipo 2, y también problemas que incluyen el sistema cardiovascular. En adultos la obesidad se desarrolla en dos formas: obesidad hipertrófica, que resulta de la acumulación y almacenamiento de grasa, células de grasa uniculares, o sea, lo más probable es que esta sea la mayor cantidad de obesidad que haya, y que pueden aumentar su tamaño hasta 4 veces, y la obesidad hipercelular, que como su nombre lo implica, resulta de una abundancia excesiva de adipocitos. Este tipo de obesidad casi siempre es grave. Aunque los adipocitos maduros no se dividen, sus precursores proliferan en los primeros años de vida postnatal. Es decir, después de nacer, nosotros ahí empezamos a seguir formando ciertas células adiposas. Pero después de eso no hay vuelta atrás. A menos que, y por eso yo creo que podrían haber tipos de operaciones para poder sacar cierta cantidad como de adipocitos para este tipo de personas que sufren obesidad hipercelular. Bueno, como dice, pruebas sustanciales indican que los recién nacidos que se sobrealimentan durante unas cuantas semanas pueden incrementar en realidad el número de precursores de adipocitos y conducir a un incremento en la cantidad de adipocitos, y establecer la base para la obesidad hipercelular en el adulto. Los lactantes con sobrepeso tienen una probabilidad cuando menos 3 veces mayor de padecer obesidad como los adultos que los lactantes con peso promedio. Pero bueno, como había dicho claramente, este tipo de obesidad no es la que más con más frecuencia que pueda haber. Bueno, y así mismo en algunos casos de obesidad existe al parecer una base genética. Otro tipo de no está relacionado con la obesidad hipercelular y la hipertrófica, sino que con una mutación en el gen que tiene a cargo la codificación de la leptina. Esta es la principal hormona del hambre. Produce una forma inactiva de dicha hormona. Debido a que la leptina regula el centro del apetito y el hipotálamo, las personas que no producen leptina o que elaboran una forma biológicamente inactiva de esta hormona tienen un apetito voraz y sufren un aumento de peso casi incontrolable. Bueno, eso fue lo de las células. Muchas gracias, y mañana voy a subir el de matriz extracelular, que igual no es tan largo, pero principalmente es para mostrar imágenes de la matriz. Nos vemos, chao chao.